Pues bueno, bienvenidos a todos otra vez a otro Aciertas Webinar. Esta vez tenemos con nosotros a Jesús Gómez Ochoa de Alda, perdón. Sí, gracias. Fíjate que no tenía, cuando he estado promocionando el webinar no sabía si decir todos los apellidos. En un momento, en un sitio he puesto hasta Ya, el tercero, digamos, y luego ya sí. no tengo que poner todo. No, el segundo es compuesto, entonces, bueno, a Claro. veces lo pongo entero y a veces no. No. Bueno. Pues bueno, tenemos aquí el lujo de tener a Jesús, que es profesor de la Universidad de Extremadura y profesor de didáctica de las ciencias experimentales y matemáticas. Así que solamente recordaros que vamos a tener los micrófonos silenciados y cuando alguien quiera hablar, levanta la manita con la aplicación que tenemos aquí, el apartado de reacciones. Y también podéis utilizar el chat para hacer preguntas si queréis. A Jesús no le importa si las hacéis durante el tiempo que le está hablando, así que os animo a que si tenéis preguntas que levantéis la mano, que no pasa nada. Y que nada más, así que Jesús, todo tuyo. Muy bien, pues entonces le voy a dar a compartir pantalla y vamos al lío. Esta charla empezó cuando Alicia Benarroch me llamó y me dijo que podía dar una charla dentro del programa Aciertas y pensé, mira qué bien, voy a hablar sobre una actividad para que los alumnos den valor a la integración de las matemáticas y la biología. Claro, pensé, uy, ¿y por qué? Tendré que explicar por qué quiero que den valor. Y entonces tendré que hablar de las emociones, porque mi objetivo al final es que a través del valor mejoren las emociones hacia las ciencias y con esto su aprendizaje. Así que tendré que explicar también pues, qué son las emociones, cómo se relacionan con el aprendizaje, cómo se modulan estas emociones con el valor subjetivo que atribuye el alumno a las tareas y finalmente contaré la actividad que pensaba contar al principio. Así que esta es la historia de la exposición y va a ser el hilo argumental. Primero voy a hablar de qué son las emociones. Las emociones actualmente se consideran que son un programa de acción frente a estímulos internos o externos, ¿no? Nosotros podemos, voy a activar el cursor aquí, el puntero, recibimos un estímulo, viene a través del olfato, del oído. Este estímulo es interpretado por el cerebro, por ejemplo, he visto un perro, el cerebro lo interpreta en base al valor que da a este estímulo y reacciona en consecuencia. Los estímulos pueden ser internos o externos. Normalmente a la respuesta a estímulos internos se les llama impulsos, pues, por ejemplo, el hambre o la sed. Y a la respuesta a los estímulos externos se les llama emociones. Algunos estímulos internos pues, son recuerdos de estímulos externos y estos también se llaman emociones. O algunos estímulos internos pues son respuestas fisiológicas como qué malo estoy, me voy a morir. Ese miedo también se considera una emoción a pesar de que sea un estímulo interno. El caso es que el programa de acción y los sentimientos que expreso con ese programa tienen el mismo nombre. Por eso cuando uno se refiere al programa, a una emoción, por ejemplo, el miedo puede referirse al conjunto de acciones fisiológicas que desencadenan un estímulo. O puede referirse, al decir miedo, a la experiencia consciente del miedo. Dentro de la respuesta fisiológica que tenemos después de percibir algo, se incluyen pues, el movimiento, el gesto de la cara y también la capacidad de verbalizar esto que nos está pasando dentro. Es lo que llamo la experiencia consciente de la emoción, ¿no? El caso es que las emociones no son siempre las mismas. Uno no responde de la misma manera ante estímulos externos, sino que los adapta en función de experiencias previas. Es una regulación que se llama. Yo tengo una percepción, veo un perro, lo valoro, digo qué majo, y la acción es me quedo quieto o me acerco a acariciarle. Y si resulta que me gruño, me lo hace pasar mal, la próxima percepción va a ser distinta, la valoración que haga también y la acción también. ¿Por qué modifica una emoción la percepción? Porque la mayor parte de lo que vemos está dentro del terreno del inconsciente y solo algunos elementos, algunas señales ambientales pasan a la consciencia y son interpretadas dentro de este programa denominado emoción. Bueno, ¿y qué tiene que ver esta respuesta con el aprendizaje? Bueno, actualmente se sabe que dentro de esta regulación emocional las emociones permiten revalorar
varias veces una acción, la consecuencia de una acción, ¿no? Las emociones están en todo aquello que nos proporciona estímulos y el aula es un lugar donde tenemos muchísimos estímulos. Estos estímulos nos provocan unas emociones en relación a el valor que atribuimos, por ejemplo, a una clase magistral o a un experimento, la acción que vamos a llevar a cabo, por ejemplo, vamos a estar atentos o nos vamos al parque, y luego en función de esta respuesta frente a este estímulo en clase, pues vamos a valorar otras emociones que tengamos en el futuro. Concretamente, algo que se ha observado, no solo es que hay una relación entre las emociones que dicen los alumnos y el rendimiento académico, sino que estas emociones condicionan el rendimiento académico, emociones posteriores, y las emociones posteriores el futuro rendimiento académico. Así que es una cadena de acontecimientos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo modifican las emociones el aprendizaje? De varias formas. Se sabe que las emociones modifican la motivación intrínseca. ¿Qué valor doy para mí a lo que estoy haciendo? La motivación extrínseca, ¿qué valor doy a esto que me van a dar, a la nota o al futuro profesional? También modifican la participación en el aula, hasta qué punto me voy a implicar, ¿merece la pena o no? También modifican los estilos de aprendizaje. ¿Me lo voy a aprender de memoria, un aprendizaje superficial, o lo voy a aprender un aprendizaje profundo en el que tenga un mejor conocimiento de todas las interacciones de los conceptos que estoy manejando? También se sabe que las emociones modifican la memoria de trabajo, esta que tenemos en el córtex prefrontal y ahora mismo me está haciendo hablar de esta manera. Y la memoria a largo plazo, la que retiene estos acontecimientos que pasaron en el pasado. Esto es algo que todo el mundo tiene seguro bastante claro porque... El grupo de Alberto a pasarte esta tarde y me dice, ya se es obligatorio. Pues con mucha claridad, ¿no? También las emociones tienen que ver con los logros. Y siempre hay que entender que las emociones es un proceso que se regula. Yo percibo algo en el aula, doy un valor a lo que voy a hacer, actúo en consecuencia. Y si el valor que he obtenido es el que yo pensaba, seguiré implicándome de esa manera. Pero si es menor, me implicaré menos. Y si es mayor, me implicaré más. El efecto de la regulación emocional en el aula, de este control, se ha estudiado concretamente en el caso de las matemáticas y la ansiedad antes de los exámenes de matemáticas. A los alumnos a los que se les somete a un ejercicio de regulación emocional antes del examen, se ve que mejoran el rendimiento. No es porque hayan estudiado más, es porque se ha conseguido atenuar su ansiedad y su nerviosismo. Actualmente se piensa que entre el 4 y el 11% del logro académico depende de las emociones en el aula. En estos porcentajes andamos, ¿no? Pero esto es muy discutible. A la hora de hablar de emociones tenemos que fijar algunas preconcepciones o aclarar alguna preconcepción. Cuando hablamos de las emociones del alumno en el aula, no nos referimos a las emociones que trae. Cuando hablamos de las emociones académicas, no hablamos de las emociones que trae de la calle, las que le provoca una ropa chula o una película que ha visto en casa. Nos referimos a las emociones de las experiencias de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Hasta el momento, por lo menos lo que yo he leído, no se ha visto que manipulando las emociones del alumno antes de clase se condiciona su aprendizaje. Los psicólogos lo pueden hacer con película y con música y esto no ha tenido efecto. Pero sí ha tenido efecto el cambiar las emociones en el aula a través de experimentos y a través de experiencias distintas. También cuando hablamos de emociones normalmente se suelen dividir en varias, lo que se llama dimensiones. Realmente se ve que hay 27 categorías, pero en psicología y neurociencia se maneja un número más reducido de dimensiones y se habla de emociones que activan, que te llevan a hacer algo, o que desactivan. Te lleva a hacer algo la alegría o la esperanza y te lleva a no hacer nada, pues el aburrimiento o la desesperanza. También hay emociones relacionadas con la atracción hacia algo, que son las denominadas emociones positivas, o la repulsión de algo y son las emociones negativas. Y en cualquier caso, todas las emociones se refieren a un objeto concreto, unas notas, una experiencia en clase, una compañía en el aula, qué pensarán mis compañeros, pero siempre a eventos en el aula, a objetos concretos, ¿no? El efecto de las emociones no es univalente. Las emociones positivas no mejoran el aprendizaje siempre y las negativas lo reprimen. No.
Un exceso de alegría, por ejemplo, que es una emoción positiva, en la gamificación se ha visto que a veces desconecta al alumno del aprendizaje. Un poco de nerviosismo hemos visto que mejora el aprendizaje porque ayuda a centrar al alumno. Un poco de aburrimiento mejora su concentración. O sea, que no es todo lo positivo, todo lo positivo es bueno, todo lo negativo es malo, ¿no? También hay una creencia de que las emociones positivas y negativas se compensan, ¿no? No es así, son dimensiones distintas. Hasta cierto punto sí, tienen una asociación. Pues sí, si yo me divierto más, me aburro menos. Pero normalmente en el aula, si yo quiero manejar el nerviosismo y la ansiedad del alumno, no lo hago divirtiéndole. Lo que hago es reduciendo su ansiedad y nerviosismo. Luego sí que además puedo hacer algo divertido. Pero son dimensiones distintas, ¿vale? Una no se compensa a la otra, a pesar de que una se llame positiva y otra negativa. ¿Cómo se modifican las emociones? Hemos visto que las emociones determinan el aprendizaje y que las emociones son una valoración subjetiva de aquello que nos rodea. Los neurocientíficos dicen que tenemos en el córtex prefrontal unas 10 regiones para valorar el valor subjetivo que damos a lo que nos rodea. Hasta qué punto mi compañero de clase valora que yo esté ahí, hasta qué punto valoro yo a mis compañeros, o hasta qué punto valoro lo que esperan los compañeros de mí, o mi futuro próximo, mi futuro lejano. Bien, esto es un poco complejo, pero en psicología se reduce bastante estas dimensiones el valor subjetivo en el aula se reduce a 4 dimensiones. Normalmente, el interés que va a obtener el alumno por la actividad, lo que le va a divertir es una emoción. El logro, la importancia que tiene para uno mismo el haber conseguido este reto. La utilidad o la importancia que tiene lo que vamos a hacer en el futuro. Y el coste, que sería el valor negativo, la implicación, el esfuerzo, pérdida de otras alternativas o emociones negativas. Variaciones en estas valoraciones subjetivas de interés, utilidad y coste. El logro lo quito normalmente porque suele asociarse al interés cuando lo analizamos en el laboratorio, así que se reduce interés, utilidad y coste. Variaciones en el interés, utilidad y coste determinan los niveles de emociones positivas o emociones negativas. Normalmente las emociones positivas están controladas por el interés y la utilidad y las negativas por el coste. Así que cualquier acción en el aula que vaya dirigida a fomentar el interés del alumno, a que se quede reflejada la utilidad de lo que se está haciendo y a mostrar que aquello que vamos a hacer es accesible a través de las experiencias que vamos a llevar en el aula, mejora su aprendizaje. Hay que tener en cuenta que todos estos elementos del valor, como las emociones, en parte tienen un origen social. Si el profesor transmite que la tarea es imposible, la tarea va a ser imposible desde el principio. Esto se ha observado en niños, en educación infantil. Los niños aprenden de la madre la perseverancia. Si la madre o la profesora persevera, ellos perseveran como unos campeones. Y si ven a su profesora abandonar, ellos abandonan. Así que lo que se transmite en el aula es fundamental para el aprendizaje. Ya se sabe, hay muchos grupos en España que trabajan las emociones, que las emociones del profesor en el aula, la pasión por lo que transmite, se transmite al alumno. Si la profesora tiene común en profesores de primaria, en mujeres profesoras de primaria, temor hacia la explicación de matemáticas, ese temor se transmite a los alumnos. Si el profesor valora lo que está haciendo y muestra la utilidad en el aula, los alumnos lo captan. Así que estos son los ejes al final de las actividades que hacemos en nuestro grupo de investigación. Se me ha olvidado hablar de él al principio, pero ya está en la biografía, ¿no? Que pertenezco al grupo de profe y tenemos muchísimas experiencias relacionadas con el cambio de las emociones en los alumnos frente a actividades de química, experiencias del medio natural, bilingüismo, bueno, de todo tipo, igual que otros grupos en España. Entonces, ¿cómo aplicamos estos conceptos en una actividad en el aula? Bueno, pues en este caso lo que hacemos nosotros es abordar conceptos clave de evolución en educación primaria y secundaria. Esto es un reto porque la evolución prácticamente no está presente en el currículum de primaria y secundaria. La evolución suele aparecer con pequeños comentarios en primaria, pues sí, las aves y los dinosaurios tienen un ancestro común. En secundaria se suele comparar el registro fósil y hasta bien avanzado el bachiller no se aborda los niveles moleculares de la herencia, cómo cambian los genes, ¿no? Y cómo dan lugar a la diversidad de los seres vivos en la Tierra. La evolución es clave.
porque explica por qué hay tantos seres vivos y tan diversos en la Tierra y explica en gran parte su funcionamiento. La mayor parte de las tendencias ahora indican, la tendencia es recomendar que el currículo de ciencias en biología vaya orientado, vertebrado a través de la teoría de la evolución. Así que es muy importante que tanto alumnos como profesores lo entiendan. ¿Por qué? Porque nos permite generalizar. Aquí, por ejemplo, muestro un árbol filogenético, es un árbol, una representación arbórea de las relaciones evolutivas de unos vertebrados. En estas relaciones evolutivas, cada vertebrado ocupa una hoja de este árbol y se agrupan por nodos, por ramas. El nodo indica que tienen un ancestro común. Por ejemplo, el oso y el chimpancé tienen un ancestro común, un mamífero, que fue el primer mamífero del que derivan todos los mamíferos. El anterior, entre el lagarto, el oso y el chimpancé, hay un ancestro común que fue el primer amniota que creció ahí en un líquido, ¿no? Y el anterior es el primero que tenía 4 patas. Es decir, la evolución nos permite organizar el cambio en los seres vivos y agruparlos por características. Es muy útil esto, porque si algún día yo tengo un individuo que sé que está entre el oso y el chimpancé, aunque no lo vea, ya sé que es un mamífero, que es amniota, que es tetrápodo y tendrá mandíbula, ¿no? Solo por la posición en el árbol. Los alumnos en primaria ya tienen el concepto de evolución y lo tienen erróneo, porque está en todas las películas, porque oyen que un futbolista o un coche evoluciona. Bueno, esto se podría tratar otro día. El caso es que en diferentes contextos sociales y educativos se escuchan analogías en relación a la herencia biológica, a los genes. Se dice, el ADN es como un libro que contiene las instrucciones para la vida en forma de genes. ¿Por qué? Porque se le dice, mira, la célula está controlada por el núcleo, donde están los genes, y ahí están toda la información que dice cómo tiene que funcionar la célula y cómo tiene que funcionar el ser vivo. Es como un libro de instrucciones. Vale, muy bien, muy bien. También se saca otra analogía en la que se dice, bueno, pero los genes son moléculas que se identifican con letras A, T, G, C, ¿no? Adenina, timina, guanina y citosina, y las palabras en un libro está también organizado con letras. Aquí el abecedario en castellano, y según el orden de las letras tenemos un mensaje u otro, ¿no? Estas analogías se emplean comúnmente en el aula de primaria y secundaria. Entonces, ¿qué analogía presentamos nosotros? Bueno, los principios fundamentales de la evolución son que en un individuo, en unos seres vivos, su mensaje genético varía. Este mensaje se hereda y en algunos casos es seleccionado. Es decir, el caso más conocido es el de la jirafa, ¿no? Un ancestro de las jirafas actuales tenía el cuello corto, pero alguna tuvo descendientes con el cuello un poco más largo. Esta característica se fue heredando y los que tenían el cuello más largo se fueron seleccionando. Este es el típico proceso de selección natural. En este caso nosotros sabemos que las lenguas romances provienen todas del latín y vemos que hay una relación entre ellas, igual que hay una relación entre los seres vivos que mostraba antes en el árbol, hay una relación entre estas palabras, factum, factu, el latín vulgar, el latín culto, el italiano fatto, facto en romance, fact en inglés, fait en francés, fait en catalán, y diferentes formas de decir hecho en castellano antiguo o en portugués o galego, ¿no? Entonces, esto es lo que usamos como analogía para mostrar al alumno que un mensaje, en este caso un mensaje cultural, se transmite con variaciones. Algunas variaciones se siguen heredando, se heredan, y algunas son seleccionadas, ¿vale? Este es, digamos, el análogo que nos va a permitir luego mostrar la diana, que se llamaría en este contexto, pues mutaciones, los principios de la evolución o la herencia vertical, ¿no? Tengo que explicar quizás que la evolución es una característica de la población. Veamos, por ejemplo, aquí este individuo tiene el lóbulo de la oreja unido. Este lóbulo se debe a que tiene un alelo, los alelos son formas de los genes, que dice que tiene que tener el lóbulo unido. Hay otra forma de alelo que es lóbulo separado. O sea que un gen tiene varias formas. De la misma manera que este significado, hecho, tiene varias formas, fect, hecho, fecho, facto, un mismo gen tiene varias formas que se llaman alelos. Y el uso de la prevalencia de estos alelos en una población
el cambio en la prevalencia de estos alelos en una población es lo que se llama evolución. Así que si, por ejemplo, el 100% de los españoles tenemos el lóbulo unido hoy y dentro de 20 años tenemos el lóbulo unido separado, es porque ha habido un cambio en los alelos de la población y este proceso se llama evolución. ¿Vale? ¿Cómo se relaciona esta analogía con los contenidos de primaria? Nosotros pensamos que en educación primaria esta analogía puede servir para explicar los procesos básicos de la evolución, que son variación, herencia y selección, e introducir a lo que es la mutación genética. No necesariamente se tiene que mencionar mutación genética, no necesariamente hay que hablar de evolución. De lo que se trata es de que el alumno se familiarice con un proceso que posteriormente podrá ser usado como análogo. De la misma manera que el alumno se ha familiarizado con un libro y es nuestro análogo para el genoma, o con un abecedario y es nuestro análogo de las bases del genoma, ATCG, podemos prepararle con este tipo de actividad para que en un futuro sirva como análogo para comprender la evolución molecular, en un futuro que será la educación secundaria. Así que en primaria simplemente observar, ¿no? Esta diversidad de palabras en filología se denominan cognados y son términos que en genética se llamarían homólogos porque tienen un origen común, tienen un significado similar y tienen una pronunciación y una escritura también similar. Los cognados en filología son muy útiles porque cuando uno quiere aprender un idioma, primero se le empuja a que conozca los cognados. Va a ganar mucho vocabulario con poco esfuerzo, ¿no? O sea que si conoces la palabra tecnología, pues probablemente en francés te costará poco entender technology. O si hablas inglés o si quieres aprender inglés, pues technology, ¿no? De manera que solo tienes que variar el acento usando pues, los cognados, ¿no? Bien, ¿cómo llevamos esto al aula? Bueno, pues la clave está en conducir un debate. Se les enseña este mapa de Europa con las palabras en catalán, en francés, en inglés. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común estas palabras? Claro, muchos dirán, bueno, por lo menos estas, fecho y hecho, significan lo mismo. O todas son de origen latino. O se pronuncian o se escriben parecido. El significado podría ser parecido, lo podríamos mirar en Google. Algunos pueden explicar que, claro, esto proviene de cuando los romanos ocuparon España durante varios siglos y dejaron el idioma, y luego el idioma ha ido diversificándose. Así que en esta discusión uno puede establecer analogías entre la evolución del lenguaje y la evolución de los genes. Nosotros no somos los romanos que éramos hace 2000 años, ni la lengua que se hablaba entonces era la misma. Somos los descendientes de aquellos y nuestra lengua es la descendiente de aquello. También los franceses son descendientes, pero se han modificado de otra manera, ¿no? Su lengua o sus características. ¿Qué tipo de cambios ocurren en el ADN? ¿Cómo se dirige el debate? Pues básicamente al alumno se le pregunta qué cambios ve, ¿no? Verá, el más inmediato normalmente es el de hecho y fecho, ¿no? O factum factu, o facto fait en francés. Esto sirve para introducir los cambios que normalmente se ven en los genes, una sustitución, una inserción o una deleción. De manera que podemos comprender que en algunos casos, cuando se produce una mutación, se pierde sentido, esto el alumno lo puede entender, y a veces no. Una preconcepción común respecto a la evolución de los alumnos de secundaria es pensar que la selección natural es el único fenómeno que opera a la hora de explicar la diversidad en un terreno. No, toda la diversidad que hay en una población no se debe a selección natural, mucha de ella se debe a deriva genética. Son cambios que ocurren al azar, que no tienen ningún beneficio, no tienen ningún problema para implantarse y se quedan ahí, ¿no? Y lo mismo ocurre con las palabras. Probablemente el cambio de hecho a fecho sea un cambio que se denomina neutro, ¿no? De manera que esto permite discutir sobre si los cambios tienen que tener un beneficio o no, una adaptación que se llama si son adaptativos o neutros, ¿no? Claro, a la hora de comparar ya hemos visto las secuencias, la H por la F, pero ¿cómo podemos sistematizar esto? Claro, esta actividad está hecha para usar las matemáticas en la biología. ¿Cómo podemos dar un valor a este parecido? ¿Cómo podemos decir cómo de parecido es hecho y fecho y cómo de parecido es
factum y factu. Bueno, pues normalmente algo que se hace en biología es alinear, poner encima de otra los caracteres que tienen un origen común. Probablemente la F y la H tienen un origen común, igual que la A y la E. Son cambios que han ocurrido en esa posición y que mantienen el significado de la palabra en diferentes poblaciones. Lo mismo ocurre en genética. Aquí tenemos un gen humano, aquí tenemos el gen de un chimpancé, somos muy parecidos, humanos y chimpancés, y hay solo pequeños cambios, ¿no? Entonces las palabras se comparan alineándolas. ¿Y cómo cómo sistematizamos este parecido? Bueno, pues las comparamos, decimos, a ver, aquí tenemos una palabra con 6 posiciones y hay una que es distinta. Entonces, de estas dos palabras, una de 6 posiciones es diferente, luego su diferencia es de 0,17, 1 entre 6. Aquí, en este ejemplo, entre feito y fecho, la diferencia es de 2 entre 6, luego la diferencia es 0,34. Es decir, ya estoy dando un valor a la diferencia, estoy transformando un me parece que hay algo aquí que me indica que tiene el mismo origen a la diferencia. Mira, ya sabemos que son más diferentes feito y fecho que factum y factum. ¿Cómo se representa esto? Hay muchos tipos de representación y esto es uno de los objetivos de la educación primaria. El alumno tiene que aprender a representar diferentes tipos de datos, ¿no? Para representar lo diferentes que son las palabras se usan árboles filogenéticos, cladogramas. ¿Cómo se hacen esto? Pues es relativamente sencillo. Normalmente hace falta una matriz en la que se ponen las diferencias que hemos calculado. Aquí hemos calculado diferencias entre 3 palabras, feito, fecho y hecho, y hemos puesto que entre feito y feito, pues 0, claro, la diagonal tiene que ser 0, diferencia. Entre feito y hecho, 0,34, entre feito y hecho, 0,50, y así vamos rellenando la matriz. A la hora de hacer el árbol, primero unimos los vecinos más próximos. Este método se llama neighbor join, unir a vecinos. Así que cogemos las palabras que tienen la diferencia menor, que son fecho y hecho, y las representamos en forma de grupo. Son un grupo de palabras que decimos que tiene un origen común, que es este nudo. Desde este nudo, una diversificado a hecho y otra a fecho. Como la diferencia es 0,17, cada rama tiene que medir la mitad. Para ajustar he puesto aquí 0,08. ¿Vale? Bien, ya tenemos 2 palabras que están juntas, que son próximas, hecho y fecho. ¿Y cómo analizamos feito? Bueno, pues de esta matriz tenemos que calcular otra en la que ya no vemos la distancia entre feito y las 2 palabras, sino entre feito y las 2 palabras juntas. Si entre feito y hecho era 0,34 y feito y hecho 0,50, la distancia entre las dos es la media, 0,42. Así que la distancia entre feito y estas 2 palabras es 0,42. ¿Cómo la pongo en el árbol? Pues igual. Asumimos que hay un ancestro común del que derivan las 2 palabras y desde que se diversificó ese ancestro común, una tiene una diferencia de 0,21, acumula una diferencia de 0,21 y otro de 0,21. Como aquí ya teníamos 0,8, la suma tiene que ser de 0,21, ¿no? 0,13 y 0,8, 0,21. Así vamos reconstruyendo el árbol paso a paso. Una vez llegado a este punto, se le pide al alumno que haga un ejercicio reconstruyendo fact, fet y fato. Entonces hay un silencio sepulcral en clase, se ponen a la tarea, da mucho gusto porque están todos muy concentrados y al cabo de un rato se le pide que salga al encerado y vayan intentando explicar cómo han hecho el cálculo y la representación, ¿no? La representación lleva más tiempo porque luego tenemos que ir calculando las distancias entre los diferentes grupos y las diferentes palabras y bueno, pues aquí no da tiempo para explicarlo entero, pero sí lo he dejado en esta presentación. O sea, primero vamos uniendo en el árbol las parejas que están más cerca. Aquí hay estas 4 que están en rojo. Estas están cerca, pero están cerca de 2 palabras a la vez, así que no es conveniente empezar por ellas. Se empiezan por parejas sencillas. Entonces, factum y factu están muy cerca. Fet y fact están muy cerca. Facto y facto también. Entonces ya tenemos 4 parejas unidas a una distancia de 0,08. Luego calculamos, como se indica aquí con el ejemplo, qué distancia hay entre estas parejas y el resto. En la diapositiva anterior tenía puesto el cálculo y aquí lo he resumido ya con los valores.
Y esto nos permite progresar en la unión del árbol, como se indica aquí. Las dos parejas más próximas son estas dos, Fet y Fact, y las unimos en el árbol. Como esto va a quedar grabado, voy a dejar esto un momento para que se vea el resultado y uno pueda reproducirlo tranquilamente en casa y vaya uniendo vecinos progresivamente, ¿no? La tarea es como hacer un sudoku, lleva un rato, es muy entretenida y se van usando matemáticas simples para elaborar un árbol filogenético. Al final, lo que tenemos es un árbol de este tipo, en el que hemos unido las palabras según su parecido. Hemos visto al final, cuando se reconstruye el árbol, pues fecho y feito están unidos, y feit, dices, vaya, estas son de la península ibérica, estas son latín. Bueno, el árbol te dice qué grupos están más próximos, pero no te explica su historia, ¿no? Para entender la historia y el origen de las palabras tenemos que pasar de un árbol sin enraizar, que es este, que indica solo qué grupos están más próximos unos de otros, a un árbol enraizado. Para eso tenemos que asumir algo, pues que la palabra más antigua de todas es del latín vulgar, factum. Es como si del árbol tirásemos de aquí y entonces el resto de las ramas salen de ahí, como si fuese esto el tallo. Entonces el primero que diverge del latín vulgar es el latín culto, factum, y luego otras lenguas romances. Vemos que está aquí el catalán, el portugués, el castellano, el francés, el inglés, bien, y hay una progresión temporal. Nos explican cómo aparecen las palabras a lo largo del tiempo. Pero no solo eso, este árbol lo podemos distribuir en un mapa y tener un análisis filogeográfico, es decir, cómo se relacionan estas palabras en el espacio y podemos entender cómo se han podido diversificar. Esto al alumno le tiene que sonar ahora, sale en los periódicos, que por ejemplo queremos ver el origen de diferentes cepas de COVID, ¿no? Y lo que hacemos es este tipo de análisis filogenómico y filogeográfico. Lo ponemos en un mapa y vemos cómo la cepa sudafricana se ha extendido por Australia o por la India o no. La que sale en Nueva York es parte de la cepa inglesa y parte de la cepa coreana, si la hay, o madrileña, da igual. El caso es que este tipo de análisis son muy comunes, no son difíciles de hacer y es una forma de aplicar las matemáticas a la biología y nos permite obtener conclusiones muy interesantes, en este caso sobre la historia. Nos permite vincular la herencia cultural y la herencia genética. Las poblaciones se dispersaron por Europa y nos dejaron una herencia cultural que ha ido variando, se ha ido heredando y se ha ido seleccionando. Claro, algún alumno dirá, pero vamos a ver, estos son lenguas romances y aquí tenemos fact en Inglaterra, que es una lengua germánica, ¿no? ¿Esto cómo es? Bueno, se puede explicar al alumno que los franceses ocuparon Inglaterra muchos siglos, o muchos años por lo menos, y que dejaron parte del lenguaje. Esto es lo que se llama normalmente en biología transferencia genética horizontal. Es decir, no es una característica que se adquiere de padres a hijos, sino que de repente viene de algún lado. Por ejemplo, muchos genes humanos pues vienen de algún virus que nos atacó alguna vez y nos dejó algún gen que no obtuvimos por herencia vertical, ¿no? Así que esto sirve también para relacionar no solo el origen, los procesos de la evolución, de variación, herencia, selección, sus similitudes con la herencia cultural, sino que también se puede mostrar una importante forma de herencia en los seres vivos, que es la transferencia genética horizontal. Bueno, otra aplicación de esta analogía, también de una analogía lingüística con algunos aspectos de la evolución, es lo que se llama relojes moleculares. Relojes moleculares es una relación que se encuentra entre el registro fósil y el tiempo en el que se... A ver, entre datos del registro fósil, cuando aparece, por ejemplo, el primer vertebrado mandibulado, que aquí tenemos el primer rastro, o el primer vertebrado, o el primer amniota, o el primer mamífero, lo tenemos aquí caracterizado, y podemos comparar luego dos mamíferos para ver cuántos cambios tienen en su genoma. Por ejemplo, aquí hace 75 millones de años, pues el ancestro, aparecieron los primeros fósiles, el ancestro común entre los roedores y los humanos. Y los roedores y los humanos tenemos una diferencia en nuestros genes del 60%.
hace 125 millones de años aparecieron los primeros fósiles del ancestro de los canguros y los humanos. Y nuestros genes ahí tienen un 100% de diferencia, ¿vale? Lo mismo puede ocurrir con la cabra, con la oveja, tienen menos diferencias, y la primera oveja pues apareció hace pocos millones de años, unos 10, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con la literatura? Bueno, pues lo que hacemos es coger varios ejemplares del Quijote, ¿no? Se puede coger también de una obra de Shakespeare, también lo hemos hecho con los dos, con Enrique IV, ¿no? Se puede coger una frase del Quijote y se puede ver que en esta frase hay cambios y que los cambios se van acumulando a lo largo del tiempo, igual que los cambios se acumulan sobre los genes a lo largo del tiempo. Estos cambios se pueden alinear, como he mostrado antes, para ver dónde ocurren estos cambios. Por ejemplo, aquí se cambió en la copia de 1797 a 1833, hubo un cambio de Dixeron a Digeron, apareció la J. También ahí se suprimió la F de la psi por así. De manera que podemos representar el tiempo en el que apareció esa edición. Por ejemplo, desde 1600, que es la primera copia, 1615 del Quijote, pues en la siguiente edición de 1738 vemos que se han introducido unos 18 cambios en esta frase. Y los cambios se van acumulando a lo largo del tiempo, de manera que tenemos una relación lineal entre el tiempo que transcurre y el número de cambios en la obra del Quijote, ¿no? Esto nos sirve para plantear una actividad en el aula que es un juego. Básicamente se le dice al alumno que hemos encontrado un cofre con esta copia del Quijote, la de 1738, y se le proporciona otras, pero no esta. El caso es que se le dice que en el cofre ponía copia del rey, pero no sé de qué año no sé a qué rey se refiere. Quizás, si pudiese datar esta copia del Quijote, esta página, esto me podría permitir adivinar a qué rey se refiere, ¿no? Así que el alumno tiene que coger la página del Quijote que se le proporciona, ver las diferencias respecto a la copia original y respecto a la copia problema, vamos a llamar, y a través de ella saber a qué año pertenece, ¿no? Y con esto adivinar pues, a qué rey pertenece o qué rey podría ser al que pertenecía esa copia del Quijote. Bueno, esto es todo. Espero que no me haya pasado con el tiempo. Al final de esta presentación tengo la relación de fuentes empleadas, los artículos que he empleado. Este trabajo de analogías está descrito en la tesis de José María Marcos Merino, además de su relación con el valor subjetivo que atribuye al alumno. El alumno mejora su percepción de la aplicación de las matemáticas en la biología después de esta tarea, mejora sus emociones positivas y reduce las emociones negativas, principalmente nerviosismo. Estas dos actividades se describen en estos dos artículos de enseñanza de las ciencias, y aquí tengo otra relación de artículos en los que mostramos actividades de laboratorio, siempre con una dinámica indagatoria de descubrimiento en el que los alumnos modifican su percepción y el valor de lo que están descubriendo. He puesto solo estas referencias, pero el grupo de profe en el que trabajamos pues tiene muchísimos trabajos en relación a las emociones y la enseñanza de la química, ¿no? Basta meter en Google académico Vicente Mellado y veréis que hay para aplicarlo en todos los ámbitos de las ciencias. Bueno, dentro del grupo de profe, el grupo que hemos hecho estas tareas y nos dedicamos concretamente al estudio del valor subjetivo que atribuye el alumno a la ciencia, pues somos Rocío Esteban, José María Marcos Merino y yo. Este pequeño grupo de investigación que os agradece a todos la atención y está dispuesto a contestaros cualquier pregunta que nos planteéis. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Jesús. Ha sido muy interesante. Hacemos el... Dime. Me he pasado un poquito, ¿no? Pero bueno. No. Está bien, está fenomenal. Está bien. Hacemos un turno de preguntas o comentarios. Bueno, Rocío ha levantado antes la mano, hace ya un ratito. No sé si quieres comentar algo o preguntarle. Es que, bueno, estas hiperaulas y hemos podido trabajar.
No como nos hubiera gustado, porque las medidas de distancia social nos han impedido hacer muchas cosas, pero en fin. Bueno, aquí abajo tenemos nuestros alumnos del proyecto de excelencia, un poquito de la parte de STEM, que luego vos hemos implementado dentro de los ámbitos. Rocío, perdona, no sé si los demás te oyen bien, pero yo te oigo muy mal. A ver si puedes subir un poco el volumen o algo. Es que aparentemente el micrófono parece como si estuviera bloqueado, ¿eh? El de Rocío. A ver si puedo yo. A ver, ya lo activé. Ahora. Ahora. No he oído nada porque justo me ha llamado mi hija y me había desconectado. Perdón, ¿me podéis repetir lo que pasaba? Que no se te oía. Has hablado, pero no se te oía. No, es porque me ha entrado la llamada de la niña. Y he tenido que coger las dos cosas a la vez. Nada, cerrarme el micrófono que no hay problema. Escucho las preguntas y a Jesús. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que ha comentado? Sobre algo? Yo es que no conseguía dar con el micrófono. Bueno, muchas gracias, Jesús. Me ha parecido muy interesante, sobre todo la visión transversal de cómo mezclar cosas. Yo soy absoluta fan del aprendizaje basado en proyectos y de dejar de lado las separaciones entre asignaturas estas malditas en las que en las matemáticas solamente se estudian de 5 a 6 y la biología de 6 a 7, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Entonces, claro, la verdad es que me ha parecido súper interesante y unos ejemplos muy, muy variados. Mi pregunta o mi duda es, no sé si me parecían excesivamente complejos el tipo de ejercicios para primaria, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que tú mismo comentabas al principio es sobre, bueno, un ejercicio o un trabajo, si se percibe como excesivamente complicado, es muy negativo. Claro, Entonces, ¿eso claro. cómo lo combatís? Porque... Claro, no, lo que hay que hacer esta actividad hay que adaptarla a los alumnos que tenga uno. Uno no puede hacer una reconstrucción de un árbol tan complejo en una clase de sexto de primaria. En ese caso hay que reducir el número de palabras a 3 o 4, que es normalmente lo que se hace, para que ellos vean que es posible hacer grupos y luego se pasa de ahí directamente a mostrarles el árbol entero. O sea que, claro, lo que es fundamental es mostrar que esto es posible. No. El árbol entero no lo podría hacer un alumno de sexto de primaria. Vale. Yo creo que incluso hasta tercero de eso les iba a costar, pero sobre todo por la constancia y la perseverancia que hace falta, no por la complejidad. Claro. No, es una cosa muy rutinaria. O sea, que una vez que coges la dinámica, la mecánica de la historia es hacer 4 cuentas, pero son 4 cuentas largas. Entonces, sí. Sobre todo poco... es que cuando se habla en primaria no se habla de evolución, no se habla de genes, ni se habla de mutaciones. Lo que hace falta es familiarizar al alumno con un hecho histórico, que es que a medida que la cultura se hereda, la cultura cambia y la cultura se selecciona, y esto permite ver la diversidad de culturas en el mundo. Pero no se habla de genes, en primaria no se habla de genes. Y no cuesta mucho, un poco incidiendo en lo que decía antes, no cuesta mucho en el esquema, pensando en el esquema actual de la mayor parte de los centros, por lo menos, en los que, bueno, pues eso, de 5 a 6 matemáticas y de 6 a 7 biología, no cuesta mucho meter este tipo de actividades que desde mi punto de vista me parecen muchísimo más enriquecedoras, una forma muchísimo más profunda de aprender, y vamos, yo las quitaría las asignaturas hasta la universidad, o sea que yo paso es muy radical. Pues en general, sobre todo a estas fechas, los colegios son bastante receptivos a hacer este tipo de actividades. Quizás porque siempre entramos con fines de investigación. Y esto te abre las puertas, es una curiosidad, es otra persona de fuera que habla y lo miran con atención. No es la primera actividad que tenemos con esta idea. Trabajamos últimamente en la integración de la biología, las matemáticas y lo que dices tú, Paloma, que no parezcan
áreas estancas. No, no. La ciencia actualmente la ciencia se aplica integralmente. Pues como hemos dicho antes, lo de la COVID no solo se mira diferencias de genes y adiós, tómatelo mando, no, no, se mira su distribución geográfica, aspectos sociológicos, ya. La ciencia es cada vez menos compartimentada, ¿no? Y hay que tener la mente más abierta. Y yo creo que en general los profesores, para hacer este tipo de prácticas y otras similares que he visto en aciertas, con vegetales, con semillas, con frecuencias, bueno, eso yo creo que es posible, ¿eh? No, no lo veo muy complejo en una escuela. Depende de también cómo lleven el calendario, el currículum, cómo ya han avanzado con el curso. O sea, que si a estas alturas les sobra algunos días es ideal. El dichoso programa. Si es que al final acabamos haciendo... programa, sí. O sea, a mí lo que me mata es que al final acabamos haciendo estas cosas que pueden ser mucho más interesantes, acabamos haciéndolas. Bueno, si me sobran un par de días, al final, cuando debería ser al revés, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, tú deberías estructurar todo el curso con este tipo de trabajo y decir, bueno, y si al final nos sobran un par de días, pues yo os doy 3 o 4 lecciones y os explico un poco el resumen de todo. Pero es un poco, eso es lo que me parece que es muy difícil cambiar. Ya. Este tipo de actividades es muy gratificante porque exige hacer la misma maniobra matemática varias veces. Y esto es muy importante en matemáticas. No hacer una operación una vez, sino ir ganando soltura, ir ganando destrezas. Entonces, no es que vayas cambiando de recurso, no, no, es siempre el mismo que tienes que ir interpretándolo. A mí me parece una práctica muy útil en ese sentido. Porque muchas veces con la historia del programa se va pasando de un tema a otro sin haber hecho ejercicios y prácticas para que se quede consolidado, ¿no? el conocimiento. A mí, o sea, se me está ocurriendo incluso una posibilidad que creo que sería, que podría tener bastante juego, que es partir, lo decías hace un momento, tú adaptas el árbol con 2 o 3 palabras para primaria, pero a medida que esos alumnos van creciendo y van evolucionando, tú puedes ir metiendo más cosas, ya no solamente palabras, sino puedes ir metiendo más hechos históricos, más geografía, más cosas, y al final casi podrías construir todo el cuerpo de conocimiento de ciencia, de geografía, de historia, de lengua, de un montón de cosas, lo podrías estar construyendo en torno a una actividad común que ha ido creciendo. Que puede ser estos árboles o puede ser, hay otros ejemplos, ¿no? Pero esa adaptación y ese ir creciendo el alumno con esa actividad en la que además yo creo que parte del problema de que pues cada año tienen que enfrentar a un tema nuevo, a un libro nuevo, a un profe nuevo. Todo eso genera emociones negativas. Entonces, si tú vas creciendo de una manera mucho más continua, pues creo que también podría ser un input muy positivo para los estudiantes. No sé. Claro. Bueno, aquí en muchos de estos webinars se habla de la potencia de las analogías, ¿no? Y para que una analogía tenga efecto, pues el alumno tiene que estar familiarizado. Y el objetivo de esta tarea no era que el alumno aprendiese genética molecular, no, no. Era que se familiarizase con conceptos como variación, herencia y cambio. Variación, herencia y cambio. Y esto le va a servir para hablar idiomas, para entender la diversidad en el mundo, diversidad cultural. Claro. Este tipo de análisis que se hacen con genes se hacen también con cuentos, ¿eh? Cómo han ido cambiando los cuentos en Europa. O sea, bueno, no he puesto ejemplos, pero son técnicas muy habituales a la hora de interpretar datos. Y al final en primaria es fundamental que aprendan a interpretar, a representar, perdón. ¿No? Aquello que no solo es representar columnas y puntos y líneas, no, no, no. Hay muchos tipos de representaciones. No, pero fíjate, hace unos años yo hice un estudio y ya corto para no estar yo solo hablando, hice un estudio con mis alumnos, yo doy clase en físicas en la Complutense, con alumnos de tercero o cuarto y a partir de ahí luego ya lo estuve estudiando en otros campos. Entonces con conceptos de física de estado sólido, que es lo que yo estaba explicando, probé a hacerles las preguntas textualmente, vamos a decirlo de alguna manera, y la misma pregunta en formato gráfico. Había una diferencia de nota media de unos 4 o 5 puntos en favor de la textual. Es decir, no saben manejarse con los gráficos. Tú les preguntabas una cosa y textualmente, mayoritariamente contestaban bien. La misma pregunta la ponías en forma de una gráfica
tenían que interpretar la gráfica para contestarla bien y mayoritariamente ni la empezaban a contestar porque no sabían ni de qué le estaban hablando. Y eran 2 preguntas que eran en un test, en un ejercicio, la pregunta 9 y la pregunta 10. O sea, ya, bueno, pero esto tiene que ver con algo que ya comentó Ruth Jiménez el otro día, ¿no? sí, En cuanto al aprendizaje significativo. claro. Los alumnos saben por dónde sale el sol, los alumnos saben cuál es el norte, cuál es el sur, los alumnos saben que se conduce en España, pues el volante está a la izquierda, pero les preguntas, mira, vas a las 8 de la mañana de Cáceres a Badajoz, ¿a quién le da el sol? ¿Al piloto o al copiloto? Y entonces ya están... Ya los has colocado, efectivamente. Este es el problema. Hay un problema de transformar el conocimiento en aprendizaje significativo. Claro. Pues nada, muchas gracias, Jesús, por la charla. Que A ti muy por las interesante. preguntas. Gracias. Tenemos a José Luis también que quería hacerte algún comentario o pregunta. Muy buenas, pues muchas gracias por la ponencia y luego también que en caso de biología no tenemos tantas actividades relacionadas con la evolución, actividades sin prácticas, actividades STEAM, actividades que unamos una cosa con otra. Entonces la preguntilla sería, ¿con qué alumno lo habéis puesto en práctica? ¿Qué curso es el que has utilizado con esto? Lo hemos puesto en práctica, lo ponemos en práctica todos los años en la universidad porque es parte de lo que les enseñamos como una actividad de integración de matemáticas y biología. Eso es. Muy bien. Y en segundo lugar, habéis elegido muy bien la palabra, porque claro, hay que saber elegir muy bien la palabra para poder tener todas las... ¿La podríamos hacer con otras palabras? Quiero decir, previamente sí, hay una base de datos de cognados en Europa y uno puede coger cognados casi hasta el neolítico. Es tremendo. Es tremendo. Si es una disciplina de la filología, pues que yo no sabía hasta que me metí en esto, pero que tiene bases de datos, tiene bancos, uno puede funcionar con frases, con palabras. Pues esto es como la biología evolutiva, ¿no? Uno puede coger un gen que se ha modificado en los últimos 100 años o uno que se modifica como los ribosomas en miles de años. Pues las palabras igual, hay palabras que cambian poco en miles de años y otras que cambian mucho. Y esto sí, hay bancos de cognados, sí. Ajá. Y ya para terminar, a ver cómo lo diría yo, la parte rutinaria, pero hoy como tenemos tantos materiales, el Excel, etcétera, etcétera, que te hace ya todas las operaciones, ¿hasta qué punto una cosa con otra? Porque de estos hay bastantes programillas que incluso ya te salen, mete la secuencia, coges, vamos a analizar la secuencia de proteínas de aquí, lo metes en esta y ya te sale prácticamente el árbol. De hecho, claro, con eso no aprendemos. La idea es saber de dónde viene esto, ¿no? Ese es el tema, claro. Esto lo metes en cualquier programa gratuito que hay en Internet, que hay miles, y te hace un árbol de neighbor joining de estos, pues nada, en segundos, ¿no? Y efectivamente la consecuencia de eso es que nadie entiende cuál es el fundamento del árbol, no sabe, solo sabe lo que le ha dado, pero no sabe ni cómo se hace ni cómo se interpreta, ¿no? Y lo mismo ocurre no solo con árboles. Hay otro trabajo que hemos mencionado ahí sobre la extracción de ADN, por ejemplo, con material de cocina. Pero si se puede hacer eso es porque hay unos fundamentos químicos y físicos muy robustos detrás de eso, que la gente no desconoce porque normalmente compra un kit que te da el ADN ya. Entonces, efectivamente, lo que nos está llevando el uso de kits y programas de acceso libre es que uno no entiende muy bien lo que hay detrás de esto, ¿no? Y luego eso limita la interpretación, claro. Nada. No, también es una parte también interesante, incluso con los críos más pequeñitos, a lo mejor utilizando 3 características básicas, como las 3 características básicas para poder diferenciar un mamífero de que digan, a ver, pon 3 cosas que tú sepas, saber cuáles son iguales y hacer el árbol, un arbolito muy pequeñito. Sí. Con 4 o 3 características de cada uno y que ellos vayan seleccionando y que ellos vayan... Sobre todo, mira, un niño, el otro día lo contaba en un colegio, porque, bueno, tiene que ver que esto es útil. Mira, si yo estoy en una isla desierta, no tengo nadie, no tengo un hipermercado para comprar y tengo que comer algo. Bueno, lo primero que voy a comer es lo que coma el mono, porque tenemos un ancestro común muy próximo. Pero si no hay monos, comeré lo que come el perro. Y si no, lo que come el cerdo, pero no pasaré directamente a lo que come el lagarto. O sea, la evolución dice que tenemos aspectos muy similares y probablemente lo que es malo para el mono es malo para mí.
la que esto tiene una utilidad. Hombre, no todo el mundo cae en una isla desierta solo, en la que haya monos, pero vamos, que el mensaje se puede transmitir de otra manera según el público que tengas, ¿no? Y justamente hace poco comenté en un colegio a los niños, pues esto, ¿no? Dice, bueno, es que sí, es muy importante saber si somos parientes próximos o no, evolutivamente, porque si somos próximos nos parecemos mucho y eso tiene muchas ventajas, ¿no? Claro, también se usa más en investigación, ¿no? Pues los corazones de cerdo, las ratas de laboratorio, los peces, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti, José Luis. Jesús, quiero disculparme. Bueno, primero felicitarte, seguro que ha sido muy bonita muy interesante, quiero decir, el webinar, pero quiero disculparme porque es que tenía a las 7, no sé por qué, la hora del webinar a las 19 horas apuntada. Me he conectado a las 19:05 y digo, bueno, esto ya es el colmo, estoy llegando al final. Ya me he dado cuenta que es que era las 6:30. O sea, ahora me toca verme el webinar completo, menos mal que está grabado y seguro que me parecerá muy interesante, pero ya te digo, ha sido un error mío, seguramente a la hora de apuntar la hora. El anterior fue a las 7, Alicia. El anterior fue a las 7, o lo tenía yo apuntado a las 7, no sé lo que ha pasado, pero vamos, lo tenía apuntado a las 7 seguro. Pero el por qué no lo entiendo. Seguramente al principio habíamos hablado de las 7, no lo sé. Sí, al principio los webinars los hemos puesto a las 7, pero como veíamos que a veces terminábamos un poco tarde, pues decidimos adelantarlo media horita. Esa es la explicación. Pues discúlpame porque me hubiera parecido, vamos, ahora ahora lo veré entero, ¿no? Evidentemente. Pero vamos, que he llegado al final y me ha impactado de lo que estabas hablando, ¿no? Vamos a ver ahora el significado que le doy cuando lo vea entero. Sí, bueno. Pero supongo ya. No sé si alguien tiene algún comentario más. Yo lanzaría una pregunta a los profes que estáis aquí en la reunión. ¿Cómo, igual que ha dicho José Luis, ¿no? ¿Cómo lo veis de aplicable esto a vuestras aulas? ¿Qué tal, cómo lo veis? A ver, si identifico a alguno de vosotros que sea profesor y os pregunto directamente. Paula, ¿quién levantaba la mano? Eso, Paula. Paula, no la veía, estaba buscándola. Hola, un gusto. Bueno, me presento, Jesús, yo soy Paula, soy profesora de física en Chile. Me he interesado mucho por estos webinars, por este compartir, y creo que me hace mucho sentido a cómo yo trabajo en el aula con mis estudiantes, todo lo que tú estás contando, porque trato de conectarlo con biología. Yo soy solo profesora de física acá, con biología, con química, con matemática, con historia, con lenguaje, y los estudiantes agradecen mucho que uno tenga como profesor ese tipo de conexión. No que solo los obligue a ellos, sino que yo sea parte de lo que ellos están haciendo. Sí, yo creo que la clave está en el principio de la charla. El alumno tiene que ver que es interesante. Y si no le divierte, por lo menos que sea útil para su futuro a corto o largo plazo. Y sobre todo que sea accesible. Que el profesor tenga claro desde el principio el coste que va a tener, ¿no? Y bueno, es lo que me decía Paloma, me parece, no se puede plantear el árbol tan complejo a niños de primaria ni de secundaria, pero sí se permite pues presentar las primeras partes y eso le hace ganar confianza. Y dice, bueno, esto es posible, aunque luego, como dice José Luis, lo metes en la web y te sale un árbol ya hecho, ¿no? Pero bueno, sabes de dónde viene, ¿eh? Y luego la conexión de diferentes áreas, pues también obliga al alumno a recordar algunos conceptos y esto afianza el aprendizaje. Es el repaso de toda la vida de los profesores de primaria, repaso. Entonces volvemos, ¿no? Y volvemos. Y si encima lo ven en otro contexto y en otra asignatura, pues mejor, ¿no? Porque se le da más sentido, sí.
Totalmente, y me ocurre ahora que estamos, bueno, aquí en Chile estamos todavía con telecolegio, así que me ocurre, ellos perciben que van como lentos, pero yo les digo, vamos lentos pero seguros, vamos afiatando cada conocimiento y ellos van viendo lo que tú relatas, que es más sencillo y que lo pueden hacer. Y cuando uno les pone algún tipo de situación más compleja, no se sienten intimidados. Y eso lo agradecen muchísimo. Sí, 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 efectivamente, sí. Pues ya, ¿sí? ¿Hablo? Sí, bla. Pues nada, yo me ha parecido muy interesante y a ver si el año que viene, porque este año ya es un poquito justo, pues hablaré con los de lengua, intentaremos hacer alguna actividad compartida entre los dos, a lo mejor con un texto o con las palabras, etcétera, etcétera. Ya veremos ahí a ver cómo lo podemos cuadrar para que justamente entre los dos veamos si podemos en la misma hora, para que exista cierta continuidad en lo que hemos contado uno y para verlo cómo lo podemos desarrollar en la otra. Para que vean que las dos asignaturas están totalmente relacionadas y cómo extraer de cada uno desde nuestro punto de vista, pero uniéndolo. Entonces, con algo a lo mejor un poquito más sencillo de lo que has contado, yo me tendré que mirar tu vídeo ahora con tranquilidad para saber cómo he hecho las medias y cómo, que no es que sea muy complicado, pero hay que salir un ratillo. Y luego también, aquí teníamos la idea también con química hacer ya está hecho, pero bueno, lo queríamos hacer nosotros también, una tabla periódica juntamente con el origen de los nombres de los elementos químicos. Entonces, a lo mejor ahora, a través de cogiendo algunos nombres químicos, cómo se llaman en diferentes países, en diferentes zonas, pues unimos también la tabla periódica, unimos la tabla periódica, el nombre de los elementos, unimos también los orígenes que tienen, que si vienen del griego, que si vienen de tal, y unimos también pues lo que nos has contado ahora. Entonces, a ver cómo podemos cuadrar todo eso. Ya veremos, pero Sí. eso es un poco... Ahora Ya se me tienes acaba de venir. experiencia. Para el próximo aciertas ya tienes experiencia, José Luis. Ya te digo, es que cada vez que venimos Estaba aquí pensando en eso. nos damos un montón de cosas. Luego el problema es ponerlas todas a práctica. Pero sí. Por lo que he visto en los coles aquí de Cáceres, en primaria sí se aborda a veces la evolución para contar, por ejemplo, que los dinosaurios y las aves tienen el mismo ancestro, un ancestro común, y se suele normalmente recurrir al registro fósil, mira este fósil, esta extremidad tiene pinta de ala, eso sí se ha visto, ¿no? Y eso es fácil de comparar con las diferentes ediciones del Quijote, por ejemplo, ¿no? Porque se ve que sí, hay un aire ahí. Aunque no te metas luego en temas matemáticos, hay un aire, esto viene de lo mismo, esto viene del mismo sitio, ¿no? Luego lo que he dicho de los cornados, bueno, parte de este trabajo lo hago con una compañera del área de filología inglesa. Esto que tenemos hecho en el Quijote, como ahora hay que publicar en inglés, lo tenemos hecho también con la obra de Shakespeare, ¿eh? O sea que también funciona igual, se puede hacer un reloj molecular con la obra de Shakespeare y hacer el mismo tipo de análisis con las lenguas germánicas, ¿no? Sí. Y viene muy bien para aprender idiomas. Yo se lo recomiendo a cualquiera, que el alumno reconozca que hay palabras con un origen común, le hace ganar también confianza y se centra al principio en la pronunciación. Porque la palabra la conoce, ahora vete a pronunciarla. Sí. Yo tengo una anécdota, voy a contar aquí rápidamente. Cuando estaba en París, en un curso de francés, una chica de atrás preguntó ¿qué es que sabe bien technology? O sea, ¿qué quiere decir technology? Claro, dices, esto, claro, era China. Claro, porque a cualquiera que usemos una lengua romance no se nos ocurre preguntar qué quiere decir technology o tecnología o lo que sea. No, claro, claro. Sí. Muy curioso. Muy bien. He tenido experiencias con los chinos de ese tipo. Sí, claro, porque a nosotros nos parece obvio, ¿no? Pero no. Sí, es cierto. Los cognados son muy útiles para aprender idiomas. Sí, verdaderamente yo en inglés me han sacado más de un apuro. De eso que no te acuerdas la palabra y al revés, quedas como súper culto y como que tienes un nivel que te mueres porque, claro, tiras del latín, lo que sea, Claro. y entonces dices la expresión culta y se quedan todos allí diciendo,
Oye, Claro. pero ¿qué inglés tienes? Vamos, Sí, sí. si tú supieras. Qué nivel, qué nivel. Eso pasa en alemán, sí, sí. En alemán también me ha pasado alguna vez. Sí, sí, que las palabras cultas son todas de origen latino y uno queda muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Tienes el Hochdeutsch y te quedas, pero vamos, Sí. como un campeón. Muy bien, pues muchísimas gracias a Jesús, a todos los participantes y si no tenéis más comentarios, pues si nos parece damos por finalizar el webinar de hoy. Pues nada, Muchas muchas gracias, gracias. Jesús. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? He pasado un buen rato. Muchas gracias a ti por Gracias a ti, aceptarlo. Muchas gracias. Pues, Nos vemos hasta en el siguiente, la semana que viene tenemos otra vez otros dos. Ya os iré informando sobre las temáticas y cómo inscribiros, ¿de acuerdo? muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Inma. Gracias a ti también. Adiós. Gracias. Adiós, Roma. Isma.